Señor Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Antonio? Buen día. Buen día, gracias por la visita. Placer. ¿Me das un panorama de lo que viene en la Argentina, sobre todo con la visita del presidente Milei y el acuerdo con los Estados Unidos? Bueno, creo que es un hecho auspicioso que la principal economía del mundo esté recibiendo al presidente argentino. Muestra una vocación de acercamiento de Estados Unidos a la región, digamos, vinculado con la geopolítica. Pero no tenemos que olvidarnos que llega en un momento en donde la Argentina tiene dificultades financieras serias, ¿no? Y eso me parece que no tenemos que dejarlo a un lado. Digo, pensar solamente que esto es un acercamiento porque estamos haciendo las cosas bien sería un error. Claramente la Argentina se ha quedado sin dólares, que es un insumo clave para el funcionamiento de la organización económica. Y bueno, y esto obviamente asiste, estas últimas 10 ruedas que quedan para el 26 de octubre seguramente serán más tranquilas de las que uno hubiese imaginado, justamente por la presencia del Tesoro americano en el mercado. Pero la pregunta es cómo sigue la película después, porque claramente los anuncios de inversión, que están muy bien, demoran tiempo, no se pueden resolver de la noche a la mañana. Y veremos qué tipo de asociación Estados Unidos le plantea mañana a la Argentina, si va a ser una suerte de tratado de libre comercio, si va a haber mejor acceso al mercado norteamericano, economías que son muy competitivas entre sí, digamos, no son complementarias como en el caso de China. Y bueno, y la Argentina ahora además se metió en esta suerte de nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, que bueno, veremos de qué manera la diplomacia puede ir manejando. ¿Y qué pasa después de las elecciones? O sea, de acuerdo al resultado de las elecciones. Naturalmente, Antonio, el ministro de Economía ayer dio la señal de que no va a haber ningún cambio, de que las bandas van a continuar. Eso es natural. Obviamente un ministro de Economía no va a anticipar un cambio. Claro. Ahora, me parece que está claro que el precio de equilibrio del dólar en el mercado es otro ya, que las bandas han quedado, las bandas tal como se armaron en el acuerdo con el fondo, quedaron obsoletas, y que va a haber que pensar algún esquema nuevo en materia cambiaria, pero no es solamente un problema de política cambiaria. Yo creo que hay que resetear toda la política económica porque me da la impresión que el delivery que le está dando a la sociedad hoy esta política económica es insuficiente. Lo hemos visto en las elecciones, en varias de las elecciones, pero en la elección bonaerense me parece que quedó muy claro. La sociedad ya creo que internalizó el hecho de que la inflación bajó. Hoy está un poquito más arriba, pero está en torno al 2% mensual. Vamos a conocer el dato antes de la elección del 26. Pero me parece que hace falta más, hace falta que la economía empiece a recuperar dinamismo, el dinamismo que perdió hace ya unos 5 o 6 meses atrás. Ahora, sobre este cambio del esquema cambiario, antes parecía que el consenso del mercado era después de las elecciones muy pronto. ¿Esta intervención del Tesoro de Estados Unidos le da más tiempo al gobierno para generar esos cambios o crees que es algo que tiene que ser inmediato a las elecciones? A ver, lo que me parece que es importante es conocer el detalle de cómo va a ser el esquema de asistencia definitivo del Tesoro americano. Hasta ahora lo único que se anunció es el famoso swap, que no sabemos si va a reemplazar o no el swap chino. Ojalá que no, ojalá que esto engrose justamente digamos, las reservas del central con los dos swaps a la vez, y eso me parece que le daría obviamente al Banco Central más poder de fuego hacia adelante ante eventualidades. No sabemos, bueno, hemos visto la intervención, pero no sabemos si esa intervención es a cuenta de swap o no. No sabemos si va a haber recompra de bonos de deuda, que es absolutamente central, sobre todo para la perspectiva de acá a fin de año, teniendo en cuenta el pago de los bonistas en enero, de los 4.300 millones de dólares. En fin, yo creo que digamos, el gobierno, insisto, creo que tiene que cambiar la política económica en el sentido de generar un delivery más vinculado a los ingresos, a la capacidad de consumo, a la actividad económica. ¿Qué haría, por ejemplo? Bueno, yo creo que con un tipo de cambio nuevo, actividades que hoy están, digamos, muy deprimidas, la industria, por ejemplo, la construcción también, podrían empezar a dinamizarse. Un tipo de cambio nuevo no quiere decir una devaluación. La construcción está deprimida porque es carísima.
históricamente es cara. Hoy hablar de un metro cuadrado de 1.300, 1.400 dólares. Bueno, pero con un tipo de cambio alto. Claro, pero con un tipo de cambio más alto, Sí, el pero dólar te va a ser más bajo. Sí, ¿no? no en dólares, pero vos compras en pesos, te hace inalcanzable acá. Por supuesto. Digo, a ver, yo creo que es parte de, por eso digo, cambiar el régimen cambiario es una parte del proceso de transformación que hay que hacer. Después hay que avanzar muy fuertemente, creo yo, en todo lo que tiene que ver con los costos laborales y con los costos tributarios, impositivos. Seguro. Eso me parece que es parte, y ahí sí se necesita un acuerdo, un consenso político, que el gobierno tiene que dar más señales, y eso implica también empezar a ceder, porque cuando uno mira incluso los gobernadores más cercanos, off the record todos te dicen, pero no cumplen. Entonces, no, lo dicen abiertamente, no off the record, directamente. Algunos sí, y otros no tanto, pero debe termina... ser cierto. Que es así, definitivamente es así. Entonces, me parece que hace falta sentarse en una mesa, establecer acuerdos más... Está bien, eso es parte de lo que le pide Estados Unidos también. Y Estados Unidos, obviamente, va a querer proteger los dólares que ponga la Argentina. Claro, es natural. Cosa que no hizo el fondo. Estados Unidos vino a rescatar a la Argentina, pero también viene a rescatar al fondo. Porque el fondo no logra con la Argentina, más allá de, digamos, en su larga historia con la Argentina, no logra que se cumplan los acuerdos. Y Argentina, de vuelta, por lo menos en materia de acumulación de reservas, de divisas en el central, no ha cumplido el acuerdo con el fondo. ¿Se sabe qué hace Estados Unidos con los pesos? ¿Compra bonos, Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, todavía no. Por eso, hacen falta precisiones, hacen falta detalles. Es importante eso. Es importante saber con cuánto intervino hasta ahora. No se sabe tampoco. O sea, a ver, cuando en la política económica vos no sabés si hay incertidumbre, todo el mundo trata de tomar posiciones mucho más defensivas y en consecuencia la información, abrir el juego, es mucho más sano y hace que los procesos de cambio sean mucho más fluidos, si se quiere. Yo vuelvo a qué es lo que habría que hacer. Me queda claro que tiene que hacer reforma tributaria, reforma laboral, necesita sí o sí consenso porque tiene que pasar por el Congreso. Sí. No es una economía extremadamente cara la Argentina, más allá del costo impositivo, del costo laboral, que por supuesto están. No tenemos un sector privado que está acostumbrado a ganar mucho, un porcentaje muy alto y va a tener que bajar. Sí, yo creo que sí. Hay algunas pequeñas señales interesantes. Estos traslados, los traslados a los precios de las devaluaciones o de los cambios del dólar en los últimos tiempos han sido bastante moderados. Lo siguen siendo. Porque no se vende. Mi pregunta es si vos reactivás un poco el mercado, ¿qué va a pasar? Bueno, es parte y parte. Yo creo que, de vuelta, una economía más abierta, una economía más con mayor competencia. Hoy es mucho más accesible, digamos, acceder al mundo en plataformas y demás, hace que haya una mayor búsqueda de eficiencias internas de las que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Claramente esta es una economía que tiene una productividad obviamente más baja que la del resto del mundo, sobre todo en sectores con los que compite, y eso obviamente encarece y hace que haya más demanda por protección. Yo creo que si el gobierno insiste, le da una hoja de ruta, porque digamos, desproteger por desproteger tampoco tiene sentido. Yo creo que es importante fijar reglas de juego y fijar sobre todo qué va a hacer el Estado para que los sectores empiecen de alguna manera a volverse más competitivos, insisto, y productivos, por supuesto. Insisto, yo creo que bajando costos, bajando impuestos, bajando regulaciones laborales, modificándolas, ¿no? Tampoco hay que desproteger. Tampoco hay que creer que esto de que vamos a bajar los costos laborales va a aumentar el empleo, ¿no? Esto no es así. Tiene que haber demanda, tiene que haber capacidad de consumo. Hay sectores que necesitan el mercado interno porque naturalmente son mercado internistas. Entonces, todas estas cuestiones tienen que estar de alguna manera discutidas, yo te diría incluso hasta sectorialmente. No, me parece, Antonio, que hay que pensar y hay que salir de esta lógica de que la macro resuelve todo. La macro no resuelve todo. Hay realidades muy distintas en diferentes actividades y sectores, y me parece que una mirada mucho más micro hacia adelante va a ser muy necesaria. No solamente esto es equilibrio fiscal, secar en la plaza, tener un tipo de cambio estable, eso es absolutamente necesario, imprescindible, pero para lo demás hace falta
mucho más. La política económica es bastante más compleja de lo que a veces Sí. algunos economistas nos hacen pensar. Claro, un plan productivo. Sí, me parece que una mirada, digo, no, tampoco esta cosa de decir te voy a subsidiar, te voy a proteger, eso ya no fue, eso ya no existe. Pero la verdad que los países que crecen en el mundo tienen las dos cosas, tienen una macro sana y tienen además políticas sectoriales eficientes que buscan la competencia, que buscan la mejora de productividad, la eficiencia. Y ahí me parece que todavía hay un espacio enorme que el gobierno no ha transitado. Y los salarios, porque decís que es muy probable que el dólar debería estar en otro precio para que la economía funcione un poco mejor. Y a la vez que tienen que venir las reformas estructurales, pero hay que ver si los salarios aguantan el tiempo que lleva a debatir las reformas estructurales. ¿Cómo los ves de acá a fin de año? Ese es el arte de la política económica es ese, ¿no? Siempre es vivir en las transiciones, porque uno puede pensar una economía más eficiente, pero de acá a esta economía ineficiente, acá a la economía más eficiente, hay un puente que muchos se caen, y ahí me parece que es donde tiene que estar el arte. Ahí me parece que tiene que estar el arte. Yo creo que, a ver, no hay mejora de salarios si no mejora la productividad y para que mejore la productividad tiene que haber inversión, tiene que haber innovación. Hace un rato se acaba de dar, lo acabo de ver. Todo eso tarda. Por eso mismo, el premio Nobel a 3 economistas que han, digamos, planteado el aporte de la innovación al crecimiento. Bueno, todas esas cuestiones yo creo que hay que ponerlas en la mesa. El gobierno, el equipo económico tiene que empezar a trabajar sobre esas áreas. No puede ser que nunca encuentre la Argentina el camino. Bueno. Y como la política, cuando estás en la oposición no te importa qué daño haces con tal de que le va a llamar al que está gobernando. Una historia muy triste. Sí, yo creo que sí. Creo que hemos vivido muchos años con creencias económicas muy equivocadas. Esto de que el déficit fiscal no hace daño. Sí. Esto de que proteger sin una contraprestación mejora solamente la ganancia de algunos empresarios y nada más. Sí. Y a los consumidores los castiga. Pero tampoco creamos que solamente ordenando al fisco, ordenando las cuentas públicas, la economía va a tener el dinamismo que requiere. De hecho, lo estamos viendo. O sea, cuando vos bajás la inflación, digo, de vuelta, esto es absolutamente necesario, pero no es suficiente. Está bien, pero ¿sabes lo que a mí me parece? Es cierto que no es suficiente. Estamos de acuerdo que es necesario. Pero es que, mirá, lo que nosotros siempre vemos es, si vos tuvieras un acuerdo político, si tuvieras una clase dirigente mirando hacia adelante, todo es mucho más fácil. Totalmente. O sea, lo que le falta siempre a la Argentina es porque no termina de ponerse de acuerdo en puntos centrales de la dirigencia política. A ver, yo creo que un gran aporte que va a dejar el gobierno de Milei, creo que es ese. Es la necesidad de entender que el equilibrio fiscal es absolutamente central para cualquier política económica. ¿Sí? Completamente me parece de acuerdo. Que eso, yo creo que, a ver, hoy una propuesta de oposición que venga a decir vuelve el déficit fiscal, pierde las elecciones, naturalmente. Yo creo que las pierde naturalmente. Yo creo que igual no te lo van a decir. No, bueno, no te lo van a decir. Está bien, pero me parece que en el debate público ya está de alguna manera instalada la sensación de que aquellos que prometen cosas que no plantean, que no plantean cómo se financian, me parece que eso no va a caminar. No va a caminar. Me parece que no va a caminar. Lo que pasó, me parece, en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con otra cosa, con esto que decíamos antes, un delivery que no ha llegado en términos de actividad, de mejora de ingresos, de calidad de vida, pero me parece que en una elección nacional, en una elección presidencial, la oposición va a tener que plantear cómo sostener el equilibrio fiscal, por supuesto, con otra cosa. Perdóname, ¿vos escuchaste alguna propuesta hasta ahora? No, ninguna. Estás a 2 semanas de las elecciones. Olvídate, no hay ninguna propuesta. Es decir, la oposición va a tener que plantear. No va a plantear nada, porque no hay una sola propuesta concreta de nada. Coincido. Yo creo que, bueno, claramente, a ver, la oposición está haciendo la plancha. Por las equivocaciones del gobierno. Exactamente. Pero no tenés ninguna propuesta alternativa de nada. Eso es cierto. Yo creo que de vuelta, esto lo planteo para las elecciones presidenciales todavía. No, pero es que debería ser para esto. Por supuesto, porque vos en el Congreso deberías estar debatiendo a partir de diciembre reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Exactamente. Y todos esos son proyectos. Nadie tiene ninguno.
Bueno, tampoco el gobierno ha planteado qué tipo de proyectos Está bien, piensa, pero, porque digo, pero porque si yo creo vos sos que oposición... yo entiendo que el gobierno tiene urgencias No, mucho pero aparte, más. si vos sos oposición, vos tenés que darme a mí la alternativa de algo distinto. No hay un solo proyecto coincido. de nada. Sí, coincido. Entonces decís, che, ¿y qué vamos a votar? Coincido. O sea, ¿qué es lo que se está votando? Por desgracia, la Argentina vive en ese bucle, en ese loop eterno. Por eso, entonces, todo lo que falta siempre termina siendo responsabilidad, es una estupidez lo que voy a decir, es cierto, pero termina siendo responsabilidad de la dirigencia política. Sí, claro. Si la dirigencia política se pusiera de acuerdo en 2 o 3 cosas, es otra historia de la Argentina. Sí. Y la Argentina tiene un enorme potencial, las posibilidades de la Argentina son infinitas, digamos. Más allá, a ver, esto del acuerdo con los Estados Unidos, más allá de las urgencias financieras, también te muestra que la Argentina tiene activos, tiene litio, tiene minerales, tierras raras, tiene todas las cuestiones que el mundo hoy está demandando, tiene agua, tiene digamos, un clima para hacer inversiones vinculadas a inteligencia artificial, digo, una enorme cantidad y tierras. Pero no tiene reglas claras. Pero no tiene reglas, no tiene infraestructura. Acá hay que discutir Sí, también cuestiones de infraestructura. Cuando uno habla de Vaca Muerta, cuando uno va a Vaca Muerta y ve la ruta Sí. entre Neuquén y Anielo, y uno dice, pero ¿cómo tenemos este tipo de infraestructura? Bueno, digo, acá hay discusiones que como coincido con vos, que la política no está dando y que con muy poco se podría ordenar. Ricardo, muchas gracias. Un placer.